Jesús, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Y muchas gracias a todos por conectaros a este seminario a estas horas. Seminario que es de un tema indudablemente de interés general. O sea, no puede ser de mayor interés, puesto que la mayoría de los españoles estaréis de acuerdo conmigo que a partir de una determinada edad les ha afectado la firma, por lo menos, de una escritura de préstamo hipotecario. Os tengo que confesar al principio que la mayor dificultad con la que me voy a encontrar es la de no ser especialmente aburrido, no solo por las horas, sino por tratarse de un tema de carácter jurídico, indudablemente. Por lo tanto, de ninguna manera pretendo ser ameno, porque esto sería una batalla imposible, pero sí que me gustaría ser lo más práctico posible. Yo formo parte de la división de abogados de C Consulting Norte y me dedico fundamentalmente al derecho concursal, también al derecho civil, al derecho bancario. Bueno, son los aspectos en los que estos últimos años más me han entretenido en mi trabajo. Quería evitar, y lo vais a notar, citar demasiados conceptos legales, porque yo creo que no conduce a mucho, lo que pasa que es inevitable. También quiero evitar ser excesivo en las citas de sentencias, en las citas jurisprudenciales, pero alguna sentencia es inevitable que hay que citar, perdón. Vamos, sin ir más lejos, el propio título de este seminario habla de la última sentencia del Tribunal Supremo. El formato del seminario probablemente ya lo conoceréis. Es muy sencillo. Yo trataré de hacer una exposición de, calculo, unos 30 minutos, no más, y te pediría, Silvia, que si ves que me alargo, me lo adviertas, ¿eh? Porque creo que más de 30 Vale, no te minutos, preocupes. creo que más de 30 Vale. minutos sería una dosis más que suficiente. Y empezamos por el final, por la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio, que adelanto ya la conclusión, y es que es absolutamente innovadora porque cambia radicalmente y da mucha tranquilidad para reclamar a las entidades bancarias los gastos hipotecarios. Para que os hagáis una idea, desde 2015 estamos haciendo este tipo de reclamaciones, pero siempre con una incertidumbre muy importante acerca de la posible prescripción de la acción para reclamar a las entidades financieras. Ha sido un escenario de casi 9 años hasta la fecha, desde 2015 hasta junio de 2024, ha sido un escenario con muchas incertidumbres. A pesar de todo, hemos sabido los profesionales, bueno, pues adaptarnos a las circunstancias de cada momento para que la reclamación fuera bastante segura. Ya os explicaré cómo. El 14 de junio de 2024, el Tribunal Supremo dictamina, pero no lo hace de iniciativa propia. Lo hace porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el día 21 de junio, el día 21 de enero, también de este año, pues había determinado ya finalmente, por fin, que los gastos de hipoteca se pueden reclamar en cualquier momento, dicho de una manera coloquial. Y además con independencia de la antigüedad de la hipoteca, es decir, a pesar de que la hipoteca estuviera ya amortizada o cancelada. Es importante decir
que las entidades bancarias no nos han robado, porque es muy frecuente la crítica que se hace a los bancos de que, bueno, pues que nos han estafado, nos han robado, nos han engañado. No es verdad, desde mi punto de vista, como explicaré a continuación. Siempre que el consumidor firmaba un préstamo hipotecario en una notaría, asumía el 100% de los gastos de esa operación de préstamo, pero porque el sistema estaba establecido así, porque la ley hipotecaria, dentro de un rato lo explicaremos, no protegía los intereses del consumidor como hace ahora, desde el año 2019. La legislación sectorial que regula los impuestos que afectan a un préstamo hipotecario tampoco protegían al consumidor, y ni siquiera la regulación legal de los aranceles de notarios y registradores, que como sabéis es otro de los gastos que afecta al préstamo hipotecario. Las entidades no nos robaban, sencillamente las entidades pues aplicaban esa cláusula que ya no se aplica desde 2019, pero tampoco creo que sea ningún avance, porque bueno, pues las entidades bancarias lo que dejan de repercutirnos por un sitio, pues con total seguridad nos lo repercuten por otro, ¿no? Pero en definitiva, que los propios notarios ante los que todos o casi todos hemos firmado ese préstamo hipotecario, pues han tenido que asumir esa cláusula, porque es lo que había. El importe medio, que se puede recuperar según datos de la Asociación de Usuarios Financieros, el importe medio es de unos 1.500 y 3.000 euros. Lógicamente, esto depende, del importe del préstamo hipotecario que cada uno tenga contratado. Como sabéis, los conceptos que ahora se pueden reclamar son un 50% de los gastos del notario y un 100% de los gastos del registro de la propiedad, de la gestoría y de la tasación. Esto ahora está muy claro desde 2019, pero y más desde la última sentencia del Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero desde 2015, que es cuando empezábamos a hacer estas reclamaciones, pues no estaba nada claro, porque lógicamente las reclamaciones que hacíamos incorporaban no solo estos 4 conceptos al 100%, sino también incorporaban la reclamación de los impuestos, del impuesto de actos jurídicos que grava, como sabéis, la operación de los préstamos hipotecarios. Lógicamente íbamos tratando de reclamar todo lo que pudiéramos. Esto significaba que luego al final la resolución judicial que ponía fin a la reclamación normalmente no hacía imposición de costas. Pero ahora lo que debo transmitiros es que desde la última sentencia del Supremo vamos sin ninguna duda a obtener una condena en costas en el caso de que no haya una reclamación previa, que siempre debe haberla, como explicaremos, sea atendida por el banco. Vemos aquí una serie de fechas. Todo empieza el 23 de diciembre de 2015, que es cuando el Tribunal Supremo dictamina que la cláusula de gastos que se incorpora en un contrato de préstamo hipotecario puede ser abusiva y, por lo tanto, merece ser declarada nula. El plazo general de la prescripción, como sabéis, es de 5 años. Y en diciembre de 2020 hubo un momento de mucha preocupación porque el Ministerio de Consumo lanzó una nota informativa advirtiendo de que posiblemente va a prescribir la posibilidad de reclamar los gastos de hipoteca. Es decir, tiene que, bueno, pues en el mes de diciembre de 2020 hubo una gran avalancha de reclamaciones de gastos de hipoteca, prácticamente para evitar la posible prescripción de la que
la posible prescripción de la que nos había advertido el Ministerio de Consumo en este caso. El 23 de enero de 2019 es cuando el Supremo determina con mucha claridad eh, no solo que la cláusula de gastos es susceptible de ser declarada nula, sino que además establece con claridad los porcentajes dentro de los que se puede reclamar. Veis en la presentación un anuncio: reclama tu dinero antes del 14 de abril del 24. Bueno, pues quien no ha escuchado en los medios de comunicación, en las redes sociales, pues cantidad de anuncios parecidos a este. ¿Por qué 14 de abril de 2024? Porque hasta ese momento, hasta el 2024, mejor dicho, hasta enero de 2024, la duda que se planteaban las audiencias provinciales es que desde qué plazo empezaba a correr los 5 años de la prescripción. La corriente mayoritaria entendía que desde 2019. Por lo tanto, la acción podría prescribir el 24 de enero de 2024, 5 años después. Pero a estos 5 años, a este plazo de 5 años, había que sumarle los 82 días inhábiles del periodo de pandemia COVID. Por lo tanto, el peor de los escenarios en ese momento nos alargaría la posibilidad de hacer la reclamación de gastos de hipoteca hasta el 14 de abril de 2024. Pero es curiosísimo que la acción podía prescribir el día 24 de enero de 2024. Bueno, pues al día siguiente es cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que la acción no prescribe. Y es por lo que el Tribunal Supremo, el 14 de junio de 2024, determina, lógicamente, y desarrolla el contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y entre medias, el 20 de marzo, de 2024, hay una reforma procesal. Bueno, pues eso tampoco afecta al consumidor, ¿no? Pero bueno, pues para que lo sepáis, desde el 20 de marzo este tipo de reclamaciones, que son reclamaciones en las que se ejercitan acciones colectivas de condiciones generales de la contratación, se tramitan a través del juicio verbal cuando son reclamaciones individuales y siguen reclamándose como juicio ordinario cuando se trata de reclamaciones colectivas. Esto es una ventaja para el cliente, para el consumidor, porque el procedimiento de juicio verbal es mucho más sencillo y más ágil que el del juicio ordinario. ¿Por qué bingo? Como os podéis imaginar, desde 2015 bueno, pues la incertidumbre, como os decía, era muy grande. Entonces, y no solo para la reclamación de gastos de hipoteca, sino también para la reclamación de comisión de apertura. En 2017, el Supremo dijo que no se podía, que no era digna de nulidad la comisión de apertura que contienen los préstamos hipotecarios. Pero en 2019 cambió de opinión y en 2021 volvió nuevamente a cambiar de opinión en sentido contrario, puesto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea así lo dijo. Es decir, que dependiendo de en qué momento hacíamos la reclamación, en este caso de comisión de apertura, pues la reclamación podía prosperar o no. Y en el supuesto de los gastos de hipoteca, por ejemplo, hasta 2021 podíamos, y de hecho lo habíamos hecho muchas veces, habíamos reclamado la nulidad de los gastos de hipoteca en compraventas con subrogación, pero el Tribunal Supremo, el 29 de mayo de 2021, dictaminó que no se podían hacer estas reclamaciones a no ser que la propia entidad financiera hubiera intervenido en la escritura de préstamo. Y como sabéis, en muchas ocasiones se otorgan escrituras de compraventa
de vivienda con subrogación en el préstamo hipotecario sin que interviniera la entidad financiera. En ese caso no se puede reclamar desde el año 2021. Hay otras muchas cláusulas que pueden ser declaradas abusivas. No vamos a hablar de ellas, pero de todas las que hemos señalado aquí, sí que me interesa destacar, bueno, pues para que lo sepáis, la cláusula sobre intereses moratorios y la cláusula de posiciones deudoras, las hemos señalado en esta diapositiva, que nos han servido de cláusulas comodín para solicitar su nulidad junto con la de la cláusula de gastos, para evitar que en el supuesto de que en su momento, ahora ya esto ya no va a suceder, pero si algún tribunal hubiera considerado prescrita la acción de nulidad de la cláusula de gastos, como también reclamábamos la nulidad de la cláusula de intereses moratorios y la de posiciones deudoras de la escritura de préstamo, de esa manera garantizábamos que nunca nos iban a imponer las costas, con lo cual el cliente, el consumidor, siempre ha estado protegido. Pero ahora está Ahora tiene mucha mayor seguridad la reclamación porque, como ya hemos dicho, desde el principio la acción, porque lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el mes de enero, no prescribe. Una cláusula como esta existe en un 98% en cualquier escritura de préstamo hipotecario firmado hasta el año 2019, porque es en 2019 cuando se promulga, como ya he adelantado antes, la ley hipotecaria. Serán a cargo de la parte prestataria cuantos gastos se deriven del otorgamiento de esta escritura, así como los que puedan producirse en su caso a consecuencia de la cancelación, modificación y ejecución de la hipoteca, así como los gastos extrajudiciales y costas judiciales que se ocasionen a la entidad prestamista, incluso honorarios de abogado y procurador, aun cuando no sea perceptiva su intervención. En definitiva, que el consumidor asumía el 100% de los gastos. Gastos de tasación, aranceles notariales y registrales, los impuestos y los gastos de, vamos a decir, de gestoría y de tramitación de la escritura ante el registro de la propiedad. Y también, así ya lo hemos dicho, los gastos de tasación. Esta cláusula es la cláusula que es merecedora de nulidad según la doctrina jurisprudencial que estamos explicando. Reproducimos a continuación, bueno, a modo de aproximación a la realidad, pues algunos párrafos de los que utilizamos en las reclamaciones que todos los días hacemos en los juzgados. Y solo sin entrar a hacer un análisis pormenorizado de la legislación, porque que yo creo que no conduciría a nada, pero bueno, para que lo sepáis, ¿no? Se trata de aplicar la Ley de Defensa de los Consumidores, la Directiva 9313 de la Unión Europea, en realidad será del Consejo, una directiva relativa al consumo, y luego también la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación. ¿Por qué la cláusula es mala? ¿Por qué es abusiva? ¿Por qué hay que declararla nula? Bueno, pues porque es un contrato de adhesión con condiciones generales al que hay que aplicarle determinados controles, bueno, pues para ver si realmente en el último párrafo se indica el hecho de que a ciertos elementos de una cláusula o que a una o varias cláusulas aisladas se hayan negociando individualmente, no excluirá la aplicación de esta ley al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata un contrato de adhesión. Desde un punto de vista jurídico, lo que hace esta legislación, tanto la directiva del Consejo como la Ley de Condiciones Generales de Contratación y la Ley de Consumidores, lo que hace es someter a un triple examen el contenido de la cláusula.
Ese triple examen tiene tres aspectos: el de incorporación, contenido de la cláusula en el contrato, el control de transparencia y, por último, el control de contenido para determinar la abusividad o no de la cláusula. ¿En qué consiste el control de contenido? Pues ni más ni menos se trata de la información previa y expresa sobre la existencia de la cláusula. Está redactada con concreción, claridad y sencillez, con accesibilidad y legibilidad y buena fe y justo título. El control de transparencia no es otra cosa que la comprensibilidad real y un conocimiento razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato, en este caso de préstamo. Y por último, el control de contenido. Según la Ley de Consumidores y Usuarios, se considerarán abusivas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes, se deriven del contrato. Este es el triple examen al que debe someterse la cláusula de gasto. Y dicho de una manera resumida, en derecho anglosajón dicen las cosas de una manera muy sencilla. Se trata de los contratos bajo la fórmula take it or leave it. O lo tomas o lo dejas. No ha habido negociación, no ha habido información suficiente, no se ha dado un contenido real jurídico y económico sobre el funcionamiento de la cláusula. Y por eso la cláusula debe ser declarada abusiva. Como sabéis, para reclamar la nulidad, no solo la nulidad, sino también la restitución de los gastos de esa cláusula, pues hay que ser consumidor. Es decir, en principio, persona física, ¿eh? Y que haya suscrito un préstamo hipotecario anterior a junio del 19, que es cuando entró en vigor, como ya adelantaba antes, la ley hipotecaria. La ley de contratos de créditos, la ley de contratos de crédito inmobiliario, la ley hipotecaria, entró en vigor el 16 de junio del 19 y es precisamente lo que regula el proceso de contratación de las hipotecas y sus condiciones. Y vamos a desarrollar, a enumerar, más que desarrollar, los 7 aspectos más que nos han parecido más relevantes de esta ley, que antes no existían, y por eso antes de 2019, en todas nuestras escrituras de préstamos hipotecarios se incluía esa cláusula de imputación de gastos. En primer lugar, la ley hipotecaria protege al consumidor, pero no lo hace por propia iniciativa, lo hace porque la Unión Europea se lo ordenó en 2016. El legislador español tardó hasta junio de 2019 en hacerlo. Y ahora, sin ninguna duda, estás mucho más protegido si vas a contratar una hipoteca. El banco te debe proporcionar toda la información sobre la hipoteca. Debe entregarte varios documentos, al menos 10 días antes de la firma, que contienen las condiciones que tendrá el préstamo hipotecario. En segundo lugar, el notario te asesorará antes de la firma. Según la ley hipotecaria, debes acudir a la notaría por lo menos un día antes y el notario te explicará las condiciones de la hipoteca y te hará un test para asegurarse de que las comprendes. Y si el notario o el registrador detectaran una posible cláusula abusiva, directamente las eliminarán del contrato.
La ley hipotecaria, en segundo lugar, hace un reparto de los gastos de hipoteca. Por eso los préstamos posteriores a 2019 no son susceptibles de reclamación de gastos de hipoteca, porque el reparto ya está hecho por la ley con antelación. El banco paga la gestoría, el registro, la notaría y el impuesto y su copia de la escritura notarial. El cliente, el consumidor, solo paga la tasación y su copia de la escritura, la parte de la factura del notario que corresponde a la copia que se entrega al comprador. En tercer lugar, se establece una amortización anticipada más barata. La ley hipotecaria reduce el precio de la comisión de amortización. La hipoteca es fija, la comisión no puede superar el 2% sobre el pago que se está adelantando. La hipoteca es variable, la comisión no puede superar el 0,25% a partir del tercer año o el 0,15%, el 0% a partir del quinto año. Todo esto según lo que se pacte con la entidad. En cuarto lugar, hay grandes incentivos para cambiar la hipoteca al tipo fijo o mixto. Y se limita el precio de la comisión que pueden cobrarte para cambiar una hipoteca variable al tipo fijo o mixto. Además, esta medida es retroactiva. Esto significa que da igual cuando firmaste el contrato. El banco no puede cobrarte una comisión superior a la que se establece en esta ley de 2019. Y también se regulan los productos asociados, los productos que te puede obligar a contratar el banco y los que te puede ofrecer opcionalmente como vía para reducir el tipo de interés que te apliquen. Se prohíbe la inclusión de las cláusulas suelo, que lógicamente se pueden reclamar por la vía judicial en el caso de que existan en una escritura de préstamo. Y se prohíbe terminantemente que se incluya un interés mínimo en las hipotecas variables. Y por último, en séptimo lugar, se establece un mínimo de 12 impagos con carácter general para que se pueda embargar la vivienda habitual. Me ha parecido muy importante extenderme un poco en estos 7 aspectos de esta ley porque creo que es de interés general, aunque no es exactamente el motivo, el tema, quiero decir, de este seminario, pero me parecía muy importante recordar los aspectos más relevantes de la ley hipotecaria. Nos ponemos manos a la obra. Decidimos hacer una reclamación de gastos de hipoteca. Bueno, una vez que has comprobado que con seguridad, siendo un préstamo anterior a 2019, incluye una cláusula similar a la que hemos reproducido en una de las diapositivas, pues se trata de recopilar la documentación, que no es siempre sencillo, porque la factura tanto de la notaría como de la del registro normalmente es la gestoría tramitadora quien nos facilita con posterioridad a la firma del notario y a la inscripción de la escritura en el registro de la propiedad. Es la gestoría, como digo, quien nos facilita tanto su propia factura, la de la gestoría, como la del notario y la del registro. Pero hay muchas veces que no es sencillo. Bueno, no quiero entretenerme con estos temas, pero de verdad que si necesitas hacerlo, te podemos ayudar y hay maneras de localizarlo. La factura de la tasación es de las más difíciles de obtener porque normalmente uno conserva siempre la propia tasación, el informe de tasación de la vivienda, que a veces incluso se incorpora a la propia escritura.
pero es muy difícil de localizar la propia factura, la factura de la tasación, que suele ascender a unos 300 euros. ¿Y por qué? Porque la entidad tasadora colaboradora con el banco con el que hemos firmado el préstamo hipotecario, lo que hace es, unos días antes de ir al notario a firmar la escritura de préstamo, unos días antes, con seguridad, te han cargado en tu cuenta corriente el importe de esa tasación, unos 300 euros aproximadamente. Como localizar la factura es francamente difícil, ¿sí? Bastaría con localizar un extracto de los días previos a la firma de la escritura para poder justificar ese gasto. Y una vez que has obtenido las facturas, notaría, registro, gestoría y tasación, pues se trata de hacer una reclamación al servicio de atención al cliente del banco de que se trate. Pero no te preocupes porque todo esto te lo hacemos nosotros. Estamos explicando los pasos a seguir, pero se trata de que es muy importante hacer una reclamación previa, porque además esto es muy novedoso precisamente desde este verano, desde el mes de junio, cuando ya el Tribunal Supremo ha dictaminado que la cláusula, la reclamación, mejor dicho, no prescribe. Algunas entidades han empezado a atender a la reclamación, a la reclamación extrajudicial, que es un escrito muy sencillo, pero bueno, hay que hacerlo bien, acompañando la documentación de las facturas que se reclaman y en el porcentaje que hemos indicado. Y hay algunas entidades, confieso que no muchas, que atienden a esta reclamación extrajudicial y en un brevísimo plazo, le pagan al cliente el importe de los gastos reclamados. Esto es una gran ventaja respecto a tener que acudir a un procedimiento judicial, porque ni que decir tiene. No os quiero desanimar, pero es lo que hay. Los juzgados están colapsados y la reclamación es lenta, pero segura. En la mayoría de los casos, de estos últimos meses, lo que hace el banco es reconocer la nulidad de la cláusula, porque no puede no reconocerla, pero no devuelve el dinero tan fácilmente, ¿no? Siguen argumentando el plazo de prescripción, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo han dicho que no, pero siguen argumentando la posible prescripción. Eh, si el banco reconoce la nulidad, hay que tener cuidado de no dejar que transcurra otro plazo de 5 años para reclamar, aunque solamente nosotros las reclamaciones las hacemos simultáneas, tanto la de la nulidad como la de la restitución de los gastos. Es decir, que es más, y aunque expresamente el banco reconozca la nulidad, muchas veces acudimos al juzgado porque el principio de derecho a la tutela judicial efectiva lo permite, ¿eh? Pues vamos al juzgado, acudimos al juzgado para que nuevamente se declare la nulidad y reintegre como reclamación inherente a la propia nulidad las cantidades reclamadas, a pesar de que el banco, de manera privada, haya reconocido la nulidad. Algunas organizaciones de consumidores, frente a una negativa o frente al silencio de la reclamación extrajudicial, de la reclamación previa que hacemos al banco, recomiendan acudir al Banco de España, pero personalmente no lo veo necesario, y basta con hacer la reclamación al servicio de atención al cliente
y si transcurridos 2 meses no hay respuesta, se entiende denegada la reclamación. Si la respuesta es negativa antes de los 2 meses, pues ya queda abierta la reclamación, la vía judicial. Lo peor que puede pasar, y tampoco es una mala noticia, es que si nos dicen que no en la reclamación previa, pues acudir a los tribunales. Se trata de un procedimiento judicial de verdad, o sea, no es una reclamación de 1.200 euros o de 800. Se trata de una reclamación en la que se solicita la nulidad de una cláusula inserta en una escritura pública notarial. A esto me refiero cuando digo que es un procedimiento judicial de verdad, ¿eh? Pero no con esto quiero que os parezca difícil, ¿eh? A la vez también os debo recomendar que no conviene tener prisa, ¿eh? Porque como hemos dicho antes, bueno, pues los juzgados especializados en este tipo de reclamaciones aproximadamente hay 10 provincias de España en las que hay juzgados especializados, Madrid y Barcelona, por supuesto, pero ni que decir tiene lo colapsados que están, y no quiero asustaros con los plazos, porque no es la finalidad de esta charla, sino todo lo contrario, ¿eh? Quiero terminar, porque creo que me he excedido de los 30 minutos que había prometido, diciendo que de verdad no tienes más que ocuparte de localizar las facturas. Incluso si no las localizas, te podemos ayudar a hacerlo y nosotros nos ocupamos del resto, sabiendo que en un 99%, no puedo decir un 100% porque ningún abogado debe decirlo. Si alguien lo dijera, desconfiad de él, ¿eh? Os puedo decir que en un 99% la reclamación está ganada. A continuación, Silvia, me puedes indicar las preguntas si es que hay alguna. También os digo que en el correo electrónico que recibiréis todos los asistentes podéis hacer cualquier consulta específica o concreta, para que os atendamos cuanto antes. Muchas gracias y adelante con las preguntas si es que existe alguna, ¿de acuerdo? Gracias, Jesús. A ti. Sí, a ver si hay alguna pregunta. Tenéis ahí la casillita para hacer las preguntas que necesitéis. Aprovechad que tenéis a Jesús aquí ahora para que os las pueda contestar. Pues no parece que haya preguntas. Ah, mira, dice Patricia, dice, ¿se puede reclamar a una caja que ha sido absorbida ya por una entidad bancaria? Sí, por supuesto. Si la entidad ha sido absorbida o fusionada con otra, lógicamente tu cuenta corriente, tu cuenta de préstamo ha migrado a la actual entidad, ¿eh? Por lo tanto, debes reclamar a la actual titular de ese producto que procede de otra caja, de otra entidad, de otro banco. Sí, sí, sin ninguna duda. Vale, gracias. Dice Laura, buenas tardes. En los casos en los que extrajudicialmente el banco reconoce la nulidad de la cláusula de gastos, pero no restituye las cantidades reclamadas en la demanda judicial, ¿solicitamos previamente la nulidad de la cláusula o directamente la restitución de cantidades? Bueno, no es necesario volver a solicitar la nulidad de la cláusula porque ya está reconocida, ¿eh? Bastaría con solicitar la restitución de cantidades dentro de los 5 años desde el reconocimiento de la nulidad, ¿no? Pero tampoco pasa nada por reiterar la petición de la declaración de nulidad, porque, insisto, a pesar de que lo haya reconocido la entidad en documento privado,
el consumidor tiene derecho, le asiste la tutela judicial efectiva, le asiste el derecho a que eso que ha dicho la entidad, la nulidad, lo reconozca, lo decrete un juez. Por lo tanto, no es necesario pedir la nulidad nuevamente si ya ha sido reconocida, pedirla en el juzgado. Bastaría con solicitar la cantidad, la restitución de las cantidades. Aquí te pregunta Blanca que si es necesario presentar las facturas originales o vale con copias. Es suficiente presentar las copias. Es más, los métodos para presentarlo, bueno, pues yo siempre recomiendo el medio presencial, de ir a la entidad y hacer la reclamación previa, pidiendo que nos den una copia. Es más sencillo. Todas las entidades, como sabéis, disponen de medios telemáticos para hacer estas reclamaciones. No todas las entidades te generan un acuse de recibo de esta reclamación que has hecho. Hay otras, sí, los correos electrónicos de atención al cliente suelen responder con un reply automático que sirve de acuse de recibo, pero hay otras que no. En otras hay que hacerlo en la plataforma de la entidad y suele ser sencillo, pero insisto, lo más complicado es generar un acuse de recibo de la reclamación previa. Pero en respuesta a la pregunta, basta con una copia. Pregunta Consuelo, si se reclamó la cláusula suelo en su momento antes del 2019 y se pagó en vía amistosa por el banco, firmando un escrito de estar saldado, ¿se pueden ahora reclamar las otras cláusulas abusivas? Pues habría que verlo. Claro, no me atrevo a decir con total seguridad si no leyera esa cláusula, esa renuncia que se hizo a la entidad, pero esa renuncia de ejercicio de acciones, me imagino. Dependiendo del carácter con el que se hiciera, bueno, no me atrevo a decirlo en público sin haber leído esa renuncia en el papel. Veo que Mónica dice que hay una sentencia reciente sobre eso. No sé. Pues no sé qué sentencia. Sí, bueno, por supuesto que hay muchas sentencias al respecto, ¿no? Y sí que ha habido, y sí que han prosperado reclamaciones después de haber hecho un desistimiento, pero no cualquier desistimiento y por lo tanto no me atrevo a decir. Sí, y la sentencia no sé exactamente cuál es, pero sí, pues, pues encantado Dice que es sobre acuerdos de nulidad abusiva. Ya, lo siento, pero es que tendría que verla, porque no Vale, me parece bueno, seguimos. prudente manifestarme así sin verlo, ¿vale? Venga, Mónica dice, si el cliente reclamó por su cuenta y el banco le contesta no y han pasado 5 años, ¿se entiende prescrito o no? Porque no hay nulidad. No, si le han contestado que no se entiende, no hay prescripción ninguna. No, si además ahora, decir que la única prescripción que se puede dar es cuando la entidad contesta afirmativamente a la nulidad, reconoce la nulidad y ahí empezaría a correr el plazo de prescripción de 5 años para solicitar la restitución de cantidades. Pero en el caso de que la respuesta a la reclamación previa extrajudicial fuera negativa, no hay plazo, entiendo, no hay posible prescripción. Puedes reclamar en cualquier momento porque la acción no prescribe. Y te pregunta Luis, dice, si el banco demuestra que hiciste una reclamación previa en su día, hace más de 5 años, ¿podría escudarse en esa prescripción? Dice, es decir, se supone que tú ya sabías que la cláusula era nula. Bueno, lo pueden intentar, pero yo mi consejo en esos supuestos es que hay una reclamación previa muy antigua. Con total seguridad esa reclamación no era certera, porque no creo que
que reclamara justo en la proporción de 50% notaría y 100% del resto de gastos. Entonces, yo reproduciría esa reclamación previa, actualizaría una nueva y a partir de ahí empezaría a reclamar. ¿Eh? ¿Que la entidad financiera puede contestar eso? Pues por supuesto, ¿no? Pues, lógicamente están en su perfecto derecho a hacerlo, pero yo intentaría una nueva reclamación previa. Genial. Pues de momento no hay más preguntas. Si no tenéis más, vamos acabando. Te dice Luis que a lo que le acabas de decir que coincide, que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Y nada, todos te están y dando que las pas- gracias por aquí. bueno, pues gracias a Pues vosotros por haber asistido y muchas gracias Silvia por estar ahí. nada, aquí estamos. Que gracias a todos los que habéis asistido y nada, pues nos vemos en la siguiente. Buenas tardes.